Hola, a veces, bueno, a menudo, el mayor desafío de una cirugía no está durante la operación, sino justo después. Hay un riesgo ahí un poco silencioso que tenemos que entender bien, el riesgo cardiovascular postoperatorio. Efectivamente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de cómo se evalúa ese riesgo antes de entrar a quirófano. Tenemos como base una charla médica bastante completa sobre esta valoración. Precisamente. La idea es esa, desgranar un poco los puntos clave de cómo se hace esta evaluación. Entender por qué, a veces, un corazón puede fallar después de una cirugía que ha ido bien, aparentemente, y qué cosas aumentan ese peligro. Claro. El objetivo final, pues, es identificar esos riesgos y, bueno, intentar reducirlos lo máximo posible, por la seguridad del paciente, claro. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por el peligro principal, ¿no? El infarto postoperatorio. ¿Por qué es tan dedicado ese momento para el corazón? Suena un poco raro que el lío venga después de la cirugía. Pues sí, puede parecerlo, pero la clave está en el estrés que supone la cirugía para todo el organismo. Es una agresión, aunque sea controlada. Exacto, una agresión controlada, pero una agresión. Y esto libera un montón de hormonas, cortisol, adrenalina, catecolaminas, Las hormonas del estrés, vamos. esas mismas. Y pueden hacer que suba la tensión arterial y, lo más importante, pueden desestabilizar esas placas de grasa, las de ateroma, que a lo mejor uno tiene en las arterias del corazón. Aunque no dieran problemas antes. Justo, aunque no dieran síntomas. Una placa que igual solo daba una molestia leve al hacer un esfuerzo grande, con todo el revuelo de la cirugía y el postoperatorio, pues se puede romper. Ostras. Y si se rompe, se forma un coágulo y puede taponar la arteria de golpe. Y eso, pues eso es un infarto. Entendido. O sea, el estrés físico como que agita todo el sistema vascular. ¿Y hay más cosas que puedan empeorar la situación? ¿Que sumen riesgo? Sí, sí, por supuesto. Hay dos factores muy importantes también. La anemia severa y la taquicardia. A ver, explícanos eso. Pues mira, si hay poca hemoglobina en la sangre, que es lo que pasa en una anemia fuerte, Menos de 7 o 6 gramos, mencionaba la fuente, ¿no? sí, por ahí, cifras bajas, pues la poca sangre que consigue llegar al músculo del corazón lleva menos oxígeno. Es como intentar regar un campo con un hilillo de agua. No llega suficiente. Vale, la anemia por un lado. ¿Y la taquicardia? Pues la taquicardia, que el corazón vaya muy rápido, es algo bastante común después de una cirugía, por el dolor, por la pérdida de sangre, y el problema es que acorta el tiempo de diástole La diástole has dicho que es cuando el corazón se relaja y... y se llena de sangre, sí. Pero crucialmente es también el momento en que las propias arterias coronarias reciben sangre para nutrir al músculo cardíaco. Ah, claro. Entonces, si tienes menos tiempo para que se llenen las coronarias y encima la sangre que llega lleva poco oxígeno por la anemia, Mal asunto. pues es la combinación perfecta para que falte riego, para la isquemia, y de ahí al infarto o incluso a una insuficiencia cardíaca de estas que llaman de alto gasto, que el corazón intenta compensar yendo a 1000, pero no es eficaz. Entendido. Es una combinación muy peligrosa, sí. ¿Y si finalmente ocurre un infarto en este contexto, las consecuencias son graves? Pues sí, son muy serias. Un infarto de miocardio que ocurre después de una cirugía que no era del corazón tiene una mortalidad que no es ninguna tontería. Las fuentes hablan de entre un 15% y un 25%. Un cuarto de los casos, casi. Es altísimo. Es una cifra muy alta, sí. Por eso es tan importante intentar prevenirlo con una buena evaluación antes de operar. Queda claro, hay que buscar señales de aviso antes. ¿Cuáles son las primeras herramientas? Lo más básico. Empezamos por lo más sencillo y accesible, claro, una radiografía de tórax. ¿La placa de pecho de toda la vida? Esa misma. Nos puede dar una idea del tamaño del corazón. Si se ve grande, lo que llamamos cardiomegalia. Si el índice cardiotorácico es mayor del 50%, ¿no? Exacto. Si ocupa más de la mitad del tórax, puede ser una señal de que ese corazón lleva tiempo sufriendo, aunque bueno, es un signo que aparece ya un poco tarde. ¿Y el electrocardiograma? ¿El electro? ¿Sigue siendo útil? Fundamental. El electrocardiograma, el EKG, es básico. Puede detectar si las paredes del corazón están más gordas de lo normal, la hipertrofia ventricular. Hay criterios para eso, como el índice de Sokolov, Vale. y también busca si hay ritmos raros, arritmias, o si hay cicatrices de infartos antiguos. Las ondas Q, esas que dicen. Eso es, unas ondas Q que son más profundas de lo normal en ciertas derivaciones. Indican que ahí hubo un infarto tiempo atrás. ¿Y si con eso no basta?
Si se necesita ver el corazón más en detalle, su fuerza y demás. Entonces la prueba estrella es la ecocardiografía, el eco del corazón. El ultrasonido. Exacto. Es la prueba más precisa para ver directamente cómo de gruesas están las paredes, cómo se mueven, cómo funcionan las válvulas y sobre todo para medir la fuerza con la que bombea el corazón, lo que se llama la fracción de eyección. Pero esta no se hace a todo el mundo, ¿verdad? No, no se hace de rutina a todos los pacientes antes de operar. Se reserva para cuando hay sospechas clínicas claras o si el paciente acumula ya varios factores de riesgo importantes. Vale, tenemos esas pruebas iniciales, pero has mencionado antes algo que se oye mucho en los informes preoperatorios, la clasificación ASA. ¿Qué nos dice exactamente? Pues sí, la clasificación ASA de la Sociedad Americana de Anestesiólogos es como una etiqueta rápida del estado físico general del paciente. Una nota global, digamos. Eso es. La pone el anestesista, pero es información clave para todo el equipo quirúrgico. Va del 1 al 6. Vamos a repasar rápido qué significa cada número. ASA 1. ASA 1. Paciente sano, sin enfermedades importantes, una cirugía programada, electiva. No se incluyen aquí ni edades muy extremas ni obesidad. Vale. ASA 2. ASA I. Aquí ya hay alguna enfermedad, pero leve o moderada, y sobre todo, bien controlada, que no le limita en su vida diaria. Ejemplos. Pues una hipertensión controlada con pastillas, una diabetes también controlada, ser fumador, el embarazo, obesidad pero no de las graves. También las edades extremas entran aquí. Entendido. ASA 3. Aquí ya la cosa se complica, ¿no? ASA 3, correcto. Aquí la enfermedad sistémica es grave y sí limita la actividad del paciente, pero no es algo que le vaya a matar de forma inminente. Por ejemplo, Pues una hipertensión descontrolada, una diabetes que va mal, una EPOC que da síntomas claros, la obesidad mórbida, problemas de riñón descompensados. vale. ASA 4. ASA 4. Aquí la enfermedad es grave y sí supone una amenaza constante para la vida. ¿Cómo qué? Pues una insuficiencia cardíaca ya avanzada, un infarto reciente, menos de 3-6 meses, angina inestable, problemas respiratorios graves, un shock, un politraumatismo gordo, un ictus reciente Situaciones muy críticas. y ASA BI. ASA BEI. Es el paciente que se está muriendo, que no se espera que sobreviva más de 24 horas si no se opera. La cirugía es a la desesperada. Un aneurisma roto, por ejemplo. Exacto, o un traumatismo craneal gravísimo. Y ASA BI es el paciente que ya tiene muerte cerebral declarada y va a ser donante de órganos. Y falta una letra, ¿no? La E. Ah, sí. La E se puede añadir a cualquier clase, ASA IE, ASA 4E, e indica que la cirugía es de emergencia. Y eso casi siempre implica más riesgo porque no ha habido tiempo para preparar bien al paciente. Clarísimo. Es una forma rápida y estándar de clasificar el estado general. Pero antes has dicho que hay índices más específicos para el riesgo del corazón. El índice de Goldman, por ejemplo. ¿Sigue vigente? El índice de Goldman es uno de los clásicos, sí. Quizá no se usa tanto como antes porque hay otros más nuevos, pero es interesante conocerlo. Su gran punto fuerte es lo que llamamos el alto valor predictivo negativo, VPN. ¿Y eso qué significa en la práctica? Para que nos entendamos. Pues significa que si la puntuación que da el índice es baja, es muy probable, la fuente habla de un 97%, que ese paciente no vaya a tener problemas cardíacos graves después de la cirugía. O sea, si da bajo, te quedas bastante tranquilo. Bastante tranquilo, sí. Es una buena señal de vía libre en cuanto al corazón. Ahora, al revés no funciona tan bien. Si la puntuación es alta, indica más riesgo, claro, pero no es tan bueno prediciendo que seguro que va a pasar algo malo. Su valor predictivo positivo es más bajo. Entendido. ¿Y qué factores tiene en cuenta este índice? ¿Qué cosas suma? Pues suma puntos por varias cosas. La edad, ser mayor de 70 años da puntos, haber tenido un infarto reciente en los últimos 6 meses, esto da muchos puntos, 10. Tener signos claros de insuficiencia cardíaca, como un ritmo de galope al auscultar o las venas del cuello hinchadas, eso da 11 puntos. O sea, cosas clínicas importantes. Sí, también una estenosis aórtica severa, la válvula aórtica muy cerrada, tener un ritmo cardíaco que no sea el normal, no sinusal, o muchas extrasístoles, tener un mal estado general por otros problemas, pulmón, riñón, hígado muy tocados. El tipo de cirugía, las grandes de abdomen, tórax o aorta, suman puntos. Y por supuesto si es una emergencia. Vaya, combina factores del paciente y de la cirugía. Exacto. Sumas todos los puntos y según el total te clasifica en clases de riesgo, de la I a la IB.
A más puntos, más probabilidad estimada de complicaciones cardíacas graves o muerte. Parece bastante completo, aunque igual un poco engorroso de calcular rápidamente. ¿Hay alguna alternativa más sencilla que se use hoy en día? Sí, de hecho, uno de los más utilizados actualmente es el índice de riesgo cardíaco revisado, que se conoce como índice de Lee, o RCRI por sus siglas en inglés. ¿Y por qué es más sencillo? Independientes y asigna solo un punto por cada uno que tenga el paciente. Más fácil de recordar y aplicar. Ah, vale. ¿Y cuáles son esos 6 factores magníficos? Pues son bastante lógicos. Que la cirugía en sí sea de alto riesgo, como decíamos antes, dentro del abdomen, del tórax o cirugía vascular importante por encima de la ingle. Vale. 2. Tener historia de enfermedad isquémica del corazón, o sea, haber tenido un infarto, tener angina de pecho, usar nitratos, tener ondas Q en el electro. Entendido. Problemas de coronarias. 3. 3. Historia de insuficiencia cardíaca congestiva, que el paciente cuente que la ha tenido, o signos como edema pulmonar, dificultad para respirar tumbado. 4. 4. Historia de enfermedad cerebrovascular, haber tenido un ictus o un accidente isquémico transitorio AIT. 5. 5. Tener diabetes mellitus, pero que necesite insulina para controlarse. No vale cualquier diabetes. ¿Y 6, el último? 6. Tener una función renal mala antes de la cirugía medida por una creatinina en sangre por encima de 2 miligramos de cilitro. 6 factores, un punto cada uno. Fácil. ¿Hay alguno que pese más que otros, aunque todos valgan un punto? Sí, el que más preocupa, el factor individual más potente, es el segundo. La historia de cardiopatía isquémica y, sobre todo, haber tenido un infarto en los últimos 6 meses. Lo que comentabas con el Goldman también. Exacto. En esos casos, si la cirugía no es urgente, si se puede esperar, la recomendación es muy clara: posponerla. Esperar a que pasen esos 6 meses para que el riesgo baje muchísimo. Tiene todo el sentido. Entonces, con el índice de Lee, sumas los puntos y ya. ¿Cómo se interpreta el riesgo? Pues muy fácil. A más puntos, más riesgo. Si un paciente tiene 0 puntos, el riesgo de una complicación cardíaca grave, infarto, parada cardíaca, etc., es muy bajo, menos del 0,5%. Poquísimo. Si tiene un punto, sube un poquito, alrededor del 0,9%, casi el 1%. Con 2 puntos ya pega un salto importante, cerca del 7%. Uy, 7 veces más, casi, sí. Y si ya tiene 3 o más puntos, el riesgo es considerable, más del 11%. Así que este índice te da una idea rápida y bastante buena del nivel de riesgo cardíaco. muy útil. Vale. Hemos hablado de enfermedades del paciente, de pruebas, de clasificaciones como el ASA, de índices como Goldman o Lee, pero ¿influye simplemente cómo está la persona de forma? ¿Su capacidad para hacer ejercicio? ¿Su día a día? Totalmente, es un factor importantísimo. Intentamos medir eso con lo que llamamos la capacidad funcional y usamos los METs. METs. Suena a algo de deporte. Sí, viene de equivalentes metabólicos. Un MET es básicamente el consumo de oxígeno que tenemos estando quietos, en reposo total. ¿Y cómo se aplica eso a la evaluación? Pues clasificamos la capacidad de la persona según cuántos METs puede alcanzar haciendo actividades. Si alguien apenas puede hacer tareas de autocuidado, vestirse, comer, decimos que tiene menos de 4 METs, una capacidad funcional deficiente. Vale. Si puedes subir un tramo de escaleras o hacer tareas de casa un poco pesadas o andar en bici en llano, está entre 4 y 6 METs, que es una capacidad moderada. Ajá. Si ya puede hacer ejercicio moderado, correr un poco, subir escaleras rápido, pues está entre 7 y 10 METs, que es buena capacidad. Y si puede hacer deportes intensos, más de 10 METs, excelente. ¿Y el número mágico aquí cuál es? El umbral clave suele ser 4 METs. Poder hacer actividades que requieran al menos 4 METs se considera un indicador de que tienes cierta reserva funcional. ¿Y cómo se combina esta información de los METs con los índices de riesgo que calculamos antes, como el de Lee? Pues se integra todo en un algoritmo de decisión, digamos. A ver, si calculamos el riesgo con el índice de Lee, por ejemplo, y nos da un riesgo bajo, menos de 1%, o sea, 0 o 1 punto. Se procede a la cirugía sin más, ¿no? Generalmente sí, se considera que el riesgo cardíaco es aceptable y se va adelante. Pero si el riesgo calculado es elevado, 1% o más, o sea, 2 puntos o más en el Lee. Ahí es donde entran los METs. Exacto. Ahí preguntamos o evaluamos la capacidad funcional. Si la persona tiene una capacidad buena o moderada, más de 4 METs,
Sube escaleras, hace 6 cosas. Pues se considera que, aunque tenga factores de riesgo, su cuerpo probablemente pueda tolerar el estrés añadido de la cirugía y se suele proceder. Ah, vale. Su forma física le da un plus de seguridad, por así decirlo. Algo así. Pero, ¿qué pasa si el riesgo calculado es elevado y además la persona tiene una capacidad funcional deficiente, menos de 4 METs, o no sabemos bien cuál es su capacidad? Ahí la cosa se pone más dudosa. Exacto. En esa situación, si creemos que hacer más pruebas podría cambiar nuestra decisión sobre operar o cómo hacerlo, entonces se plantea hacer una prueba de estrés cardíaco. Una prueba de esfuerzo. Sí, pero si la persona no puede correr en la cinta, que es lo habitual en estos casos, se hace con fármacos. Se inyectan medicamentos que hacen que el corazón trabaje como si estuviera haciendo ejercicio. Vale, una prueba de estrés farmacológica. ¿Y qué se busca? Se busca ver si aparece falta de riego, isquemia, en el corazón durante ese estrés simulado. Si la prueba sale mal, si es anormal, indica que hay problemas en las coronarias. ¿Y entonces? Pues entonces se plantea muy seriamente la opción de intentar arreglar esas arterias coronarias antes de la cirugía programada, que no es cardíaca. O sea, hacer primero una revascularización, poner un stent o hacer un bypass. Eso es, para que el corazón llegue a la cirugía grande en mejores condiciones. Si la prueba de estrés sale bien, pues da más tranquilidad para proceder con la cirugía original. Tiene mucha lógica. Evaluar el riesgo en papeles con los índices y luego ver la capacidad real de aguante del paciente con los METs y las pruebas de estrés si hace falta. Muy completo. Sí, es un enfoque escalonado. Vale, y ahora un tema súper práctico. ¿Qué hacemos con los pacientes que ya toman medicinas para el corazón o llevan cachivaches como stents o marcapasos? Este es un punto crítico. Requiere mucha planificación y coordinación. A ver, empecemos por los betabloqueadores. Medicamentos muy comunes para la tensión, el corazón. Sí, acaban en OL, muchos de ellos. La norma general es, si el paciente ya los toma, debe continuar tomándolos, incluso el día de la cirugía. No hay que suspenderlos. ¿Y empezarlos de cero antes de operar? Eso es más controvertido. Hay estudios que sugieren que empezarlos unas semanas antes podría ser beneficioso en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular para proteger el corazón durante la cirugía. Pero mucho cuidado, lo que no se debe hacer es empezarlos justo el día antes o el mismo día de la cirugía. Eso podría ser incluso perjudicial. Entendido. Si ya los toma, seguir. Si no, empezar con tiempo y solo en casos seleccionados. Vale. ¿Y los stents coronarios? Cada vez hay más gente con stents. Aquí el factor clave es el tiempo que ha pasado desde que se puso el stent y el tipo de stent que es. Hay tipos diferentes. Sí, principalmente están los stents metálicos desnudos, los más antiguos, y los stents liberadores de fármaco, los más modernos, que llevan un medicamento para evitar que se vuelvan a cerrar. ¿Y por qué importa el tipo y el tiempo? Porque los stents liberadores de fármaco necesitan tomar medicación antiagregante, 2 pastillas normalmente, aspirina y otra como clopidogrel, durante mucho más tiempo, para evitar que se forme un coágulo dentro del stent, lo que se llama trombosis del stent, que es gravísimo. Vale. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El stent, antes de operar. 1 año. 1 año. Es bastante tiempo. Sí, para asegurar que el stent esté bien integrado y el riesgo de trombosis, al quitar la medicación, sea menor. Si es un stent metálico desnudo, el tiempo es mucho más corto. Suele bastar con esperar 30 días, un mes. Ah, vale. Hay una diferencia enorme. ¿Y si la cirugía es urgente y no se puede esperar? Pues si es urgente, hay que operar, pero con muchísima precaución y manejando la medicación antiagregante con pinzas. Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué hacer con la aspirina y el clopidogrel antes de operar? Exacto. Es un equilibrio muy delicado. Por un lado, no quieres que el stent se tape, por otro, no quieres que el paciente sangre un montón en la cirugía. El dilema. La tendencia general es intentar mantener la aspirina AAS siempre que sea posible, si el riesgo de sangrado de la cirugía no es prohibitivo. Pero el segundo antiagregante, el inhibidor P2Y, como el clopidogrel, el prasugrel o el ticagrelor, ese sí que suele haber que suspenderlo unos 5 o 7 días antes si la cirugía tiene riesgo de sangrado. Complicado. Hay que hablarlo mucho entre cardiólogo, cirujano y anestesista, imagino. Fundamental, es una decisión de equipo. Y por cierto, hablando de stents, la fuente mencionaba los tipos de infarto relacionados con estos procedimientos, el 4A y 4B. Sí, el 4A asociado a la angioplastía
Y el 4B a la trombosis del stent. Eso es, para tenerlos en cuenta. Vale. ¿Y qué pasa con los marcapasos y los desfibriladores de I? Pues también hay que tenerlos muy presentes. Los marcapasos a menudo necesitan que se reprogramen a un modo seguro, que se llama asincrónico o no inhibido, antes de la cirugía, ¿Para qué? para evitar que el bisturí eléctrico, el electrocauterio que usan los cirujanos para cortar y coagular, interfiera con el marcapasos y lo vuelva loco, o lo inhiba cuando no debe. Se prefiere usar un tipo de bisturí llamado bipolar, si es posible. Y si se usa el monopolar, la placa esa que ponen al paciente tiene que estar lejos del marcapasos. Entendido. ¿Y los desfibriladores? ¿Los que dan descargas? Los DAI, desfibriladores automáticos implantables, deben desactivarse temporalmente durante la cirugía. Desactivarlos. ¿No es peligroso? Se desactiva la función de dar terapias, descargas o estimulación rápida, porque las interferencias del bisturí podrían hacer que el aparato crea que hay una arritmia grave y dé una descarga cuando no toca, lo cual sí sería peligroso. Obviamente, el paciente está monitorizado en quirófano y si ocurriera una arritmia grave, se trataría externamente. Luego, después de la cirugía, se vuelve a activar. Vale. Requiere un manejo específico por parte de cardiología o la unidad de arritmias. Exacto. Y ya para terminar con esto de la medicación, ¿qué pasa con los anticoagulantes orales como la warfarina, Sintrom? Pues la warfarina hay que suspenderla unos 5 días antes de la cirugía, porque tarda ese tiempo en desaparecer su efecto y que la sangre vuelva a coagular normalmente, que el INR baje a niveles seguros para operar. ¿Y el paciente se queda esos 5 días sin anticoagular? No. Si el paciente necesita estar anticoagulado sí o sí, por ejemplo por una válvula mecánica en el corazón o una fibrilación auricular de alto riesgo, durante esos días que no toma warfarina se le pone lo que se llama una terapia puente. Ah, el puente con heparina. Eso es. Normalmente con inyecciones subcutáneas de heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina. Se pincha 1 o 2 veces al día. Y esa heparina se suspende justo antes de operar. Sí, la heparina de bajo peso molecular tiene una vida media más corta, así que se suele suspender la última dosis unas 12 o 24 horas antes de la intervención. Y después de la cirugía, cuando el riesgo de sangrado ya se considera bajo, se vuelve a empezar con la heparina y también se reintroduce la warfarina, solapándolas hasta que la warfarina vuelva a hacer efecto. Uf, madre mía. Queda clarísimo que la evaluación cardiovascular antes de una cirugía es todo un mundo. Lo es. Identificar los factores de riesgo del paciente, usar las pruebas diagnósticas adecuadas, aplicar las escalas como el ASA, el Goldman o el Lee, valorar la capacidad funcional con los METs y encima manejar con muchísimo cuidado toda la medicación y los dispositivos que pueda llevar el paciente, es un trabajo de equipo enorme y complejo. Efectivamente. Es un esfuerzo coordinado entre cirujanos, anestesistas, cardiólogos, internistas, todos enfocados en minimizar un riesgo que, como hemos visto, es real y puede tener consecuencias muy serias. No es solo que el cirujano opere bien, que por supuesto es crucial, sino que el paciente llegue a esa operación en las mejores condiciones posibles. Una preparación integral y muy personalizada. Totalmente. Y ya para cerrar, una reflexión final. Con toda la tecnología que llevamos encima hoy en día, los wearables, los relojes inteligentes, ¿cómo podríamos imaginar que serán estas evaluaciones en el futuro? Pues es una buena pregunta. Podríamos a lo mejor usar esos datos continuos de actividad, de frecuencia cardíaca, de sueño, para tener una idea mucho más dinámica y personalizada de la salud cardiovascular de una persona y predecir su riesgo ante una cirugía de forma mucho más afinada, quizás incluso antes de que pise el hospital. Hombre, la impreación de esos datos, quizás con inteligencia artificial, para analizar patrones, podría revolucionar la evaluación preoperatoria, sí. Detectar vulnerabilidades o, al contrario, fortalezas de forma más temprana. ¿Qué patrones podrían revelar esos datos sobre nuestra resiliencia cardiovascular, nuestra capacidad de aguantar el estrés físico? Ahí queda la pregunta. ¿Algo en qué pensar? Interesante, sí señor. Da para otra charla.